qué bonito que hablas de esto, porque al final de cuentas, muchas personas están allá afuera aguantando relaciones abusivas en nombre del amor, ¿no? ¿Hasta dónde, y desde el punto de vista neurobiológico, claro, hasta dónde el distrés que causa, ¿no? Debe ser aguantable para el organismo. O cuando yo pienso, ¿no? Pero no soy tan experta como tú. Yo pienso que mucho de lo que tiene que ver con las preferencias de pareja, o bueno, es lo que hemos aprendido, ¿no? Que tú también me enseñaste, preferencias de pareja se forman, preferencias de pareja es una forma que nosotros tenemos de poder investigar el amor en modelos animales, ¿no? Pero que también se da en personas. Bueno, se sabe que las preferencias de pareja se forman por recompensas, pero también se forman por distrés, ¿no? También se forman eh, por ¿cómo se llama? Estados fuertes, ¿no? Sobre los que pasan el estrés. Supongamos el caso más común, el del síndrome de Estocolmo, ¿no? Que prefieres estar y crees que te enamoraste de tu captor. En ese caso, Genaro, cuando o hablamos, por ejemplo, a veces de relaciones tóxicas, no nos vayamos a la violencia, porque es un tema que incluso nosotros no manejamos, no estudiamos específicamente, ¿no? La violencia hacia las mujeres o hacia los hombres. Pero, ¿cuándo es sano? Yo pienso que cuando es sano es amor, ya mi creencia muy personal, no como neurocientífica. Yo pienso que cuando es sano es amor, y cuando te duele más de lo que te aporta, es como vínculo afectivo formado por estrés. No sé qué piensas tú, qué pudieras tú aportarnos a eso, porque muchas veces se romantiza, ¿no? O se dice, ay, pues lo voy a cambiar, pues sí me pega, pero no todos los días, después me da rosas y después, pues sí me rompió el brazo, pero me quedo por mis hijos. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que las preferencias de pareja también se aprenden en los periodos perinatales y de infancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes aportar tú a eso? Sobre todo hablando para las personas, no solamente para las mujeres, sino para las personas. Digo, si estás con una persona que te devalúa constantemente, si estás con una persona que a lo mejor no da nada por ti, o estás con una persona que te golpea, seas hombre o mujer, o estás con una persona que no es un buen ejemplo para tu hijo, tus hijos, se droga en el hogar, ¿qué tanto vale la pena construir, Genaro? ¿Y qué tanto se puede explicar desde la neurociencia el hecho de que muchas personas no salen de esas relaciones a las que llamamos tóxicas? Pero hay algunas que son tóxicas y hay otras que son violentas. Mira, cuando hablamos desde el punto de vista de la neurociencia, los tres pilares que mencionaba yo hace rato, el biológico, el psicológico y el social, tienes que procurar esos tres pilares para lograr salud mental. Claro. Tienes que procurar cuidar a tu cerebro. ¿Qué implica cuidar a tu cerebro? Pues implica dormir bien, comer bien, nutrirlo bien, descansar. Descansar implica tener tu tiempo de relajación cuando lo deseas, no saturarte, no llegar al burnout, ¿no? Bueno, todo eso implica cuidar la parte biológica, pero también tienes que cuidar la parte psicológica. Tienes que mantener creencias saludables. Y las creencias se nutren también de tu parte cultural. Y si tu parte cultural te dice, no, mijita, tienes que aguantar hasta que la muerte los separe, probablemente tus creencias así se vayan. Y probablemente tu parte biológica no concuerde con tu parte psicológica, pero tu parte psicológica en tus creencias sí concuerde con tu parte cultural. Yo diría que desde el punto de vista ideal, lo biológico, lo psicológico y lo cultural tendrían que vivir o ir en la misma dirección y sincronía. Y una de las maneras más rápidas de saberlo es si te sientes bien o te sientes mal con el tipo de vida que llevas. Claro. Las emociones, dijera Pansek,
un científico al que tú y yo leímos mucho, las emociones son señales. ¿Qué señales te está dando tus emociones? Porque si tus emociones te están dando señales de angustia, de distrés, de ansiedad cada vez que va a llegar tu pareja a casa, de impredictabilidad, no sabes si te va a pegar o le va a pegar a tus hijos, no sabes si va a cooperar para los pañales y la leche o no, vives angustiada. Entonces esas son señales que te deberían de ayudar a tomar decisiones. Y si las decisiones no están en concordancia con tus creencias, entonces aguas con tus creencias, vigila tus creencias. Y si no están de acuerdo con tu cultura, entonces aguas con tu círculo social. Fíjate quién te está nutriendo tus creencias. Porque a veces nosotros mismos nos convertimos en quien nutre las creencias sociales de alguien más. Y a veces creemos que estamos haciendo un bien diciéndole que aguante, cuando a lo mejor ya no quiere aguantar. O a lo mejor le estamos haciendo no un bien diciéndole, ya vete. No, eso no te conviene. Cuando eso lo crees tú, pero a lo mejor esa persona no cree ni siente eso. Decidir, pues es un acto personal. Y sin duda cada quien tiene que ver cómo está su salud biológica cerebral, cómo está su salud psicológica con sus creencias y cómo está su salud social en el círculo y en la sociedad y la moralidad en la que vive. Las tenemos que procurar las tres. Pero es mucho más complejo que solamente decirlo. Y te voy a poner un ejemplo. Sentir, cuando uno ve desde lejos y uno cree que alguien se la está pasando mal y uno quiere ir y decirle no hagas eso, no necesariamente significa que se la está pasando mal a otra persona. Cada año en Semana Santa, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando vemos en el Via Crucis gente cargando cruces con espinas o flagelándose con un látigo, mucha gente diría, pobrecito, está sufriendo, pero nadie lo está obligando. Muchas de esas personas van voluntariamente y vuelvo al aprendizaje instrumental. Su conducta se convierte en un predictor de las consecuencias y a veces las consecuencias no las vemos, pero la persona desde una perspectiva muy subjetiva las experimenta como recompensa o reforzadores. Hago esto porque después de esto viene la gran recompensa de sentirme bien conmigo mismo, porque hice un gran sacrificio, porque hice algo que los demás no entienden. Un poco así como la cara del guasón, ¿no? Y dice, no lo entenderías. ¿Por qué haces eso? No lo entenderías. Y es que es verdad, cada cabeza es un mundo, Miriam. A veces no entendemos al otro porque no podemos vivir en la subjetividad de lo que está viviendo esa persona. Claro. Yo creo que este acto, volviendo al tema del amor, el amor es tan complejo que tendríamos que entender que tiene su parte biológica, emocional, eufórica, que también, por supuesto, se acompaña de la parte angustiante cuando te quitan a ese alguien. Como cuando a un adicto le quitan su droga, tiene el síndrome de abstinencia, pues también el cerebro tiene síndrome de abstinencia cuando te quitan los estímulos de esa persona con la que tenías tanta euforia. Pero eso no es solo el amor. El amor también representa o se puede experimentar con una capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos, pero que no la alcanzas hasta que eres maduro y has vivido muchas de las otras cosas más asociadas a lo biológico. Quizá por eso los adultos dicen que cuando eres muy joven no es amor verdadero, pero la realidad es que todos los amores son verdaderos. Desde el niño de kinder, ¿no?, que se enamora de su compañerita, hasta la persona de 80 años que se enamora de la poesía que lee su compañero que conoció en algún lugar. Entonces, en personas mayores. Claro, y lo que tenemos que entender es que todas estas son expresiones reales del cerebro y que conforme vamos avanzando se entremezclan con tu cultura y con tus creencias. Y el gran error que tendríamos que evitar es decirle a los demás lo que es el amor, porque el amor es una experiencia que cada quien vive dependiendo de tu edad, de tu sexo, de tu cultura, de tu religión, de tus creencias, y a lo mejor en lo único que nos podríamos parecer es en eso que compartimos biológico, que sería algunos neuroquímicos que te van a dictar si es o no adecuado para tu adecuación biológica a ese alguien. Pero ojo,
no significa que tengas que ir por él, aunque tu cerebro te esté diciendo que sí es. Por eso tenemos corteza. Oye, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que me gustaría que nos hablaras mucho porque muchas veces se dice por ahí en lo popular que el amor es como una droga, ¿no? Incluso sabemos que las drogas secuestran circuitos neurales que evolucionaron, por ejemplo, para el sexo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la droga, el sexo, las recompensas con que te sientas atraído con alguien? Y primero me gustaría que nos preguntaras, ¿el amor o estar enamorado de alguien sí es como estar drogado? El enamoramiento, sin duda, comparte las bases neurales de muchas adicciones. Podríamos mencionar varios químicos. El principal, el protagonista de siempre, dopamina, noradrenalina y opioides. Esos tres se convierten en una bomba. Los primeros dos, dopamina y noradrenalina, te generan alto deseo de ir y conseguir. Y luego viene se acaban esos dos y viene la gran bomba cerebral de los opioides, o de la oxitocina, o de la serotonina, o de los cannabinoides. Probablemente todos esos juntos te den la sensación particular de cómo te sientes cuando estás enamorado. Sí, el enamoramiento es muy homólogo a la adicción a las drogas. Tiene su fase de deseo y su fase consumatoria, donde viene todo este reforzamiento. Por eso es que se trazan homologías en el estudio y podemos encontrar neuroquímicos que explican lo mismo, la atracción exagerada a la euforia y la adicción a un determinado químico. Pero esa parte explicaría una de las partes de toda esta historia que estamos contando, que es la parte biológica que da el primer torque, el impulso inicial. ¿Por qué lo tendríamos? Bueno, porque nacemos con neurocircuitos, con conexiones entre neuronas, que cuando te llegue el momento, la naturaleza a través de tus ancestros ya te regaló esos neurocircuitos para que si ves a alguien que prometa ventajas reproductivas, sea más rápido, más eficiente todo ese aspecto de la adecuación biológica y no tengas que explorar a través de mecanismos de aprendizaje si cuidó bien a sus hijitos, si tenía buenos genes, si tenía buenos recursos, si era el líder, si defendía la manada, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente con ver determinadas características se te generan inmediatamente emociones y las emociones son señales que te dicen, este es el bueno, ve por él. Pero ese tipo de atracción tiene caducidad. Sabemos que tiene caducidad. ¿Cómo cuánta caducidad tienen humanos? Sabemos, por ejemplo, cuando quieran ver los trabajos del doctor Genaro Coria, pues has modelado muchísimo de todo esto en modelos preclínicos, ¿no? En animales, pero en humanos se sabe más o menos, sabemos que hay una etapa de enamoramiento, ¿no? Para el público, que es el primero, cuando estás muy enamorado, es perfecto, lo quieres ver todos los días, bla. Pero hay otra etapa, que es cuando decides quedarte, ¿qué tiene que ver con todo esto, Genaro? ¿Qué caducidad pudiera tener? Sabemos que todo es completamente subjetivo, pero ¿se sabe un poco al respecto? Ok. Si hablamos de animales, la caducidad es lo que dure la época de Eso es lo que dura. Puede ser horas. Cuando hablamos de humanos, ¿cuánto dura la atracción que alguien pudiera sentir por otra persona? Si se convierte en una fijación a través de un amor platónico, pues hay gente que puede tener un amor platónico desde que era infante, y seguir sintiendo algo ahí en una idea platónica. Hasta que le conoce en persona y se da cuenta que no era lo que quería. Entonces, cuando empiezas a entrelazar esa euforia inicial con la experiencia y empiezas a cotejar lo que tú predecías con lo que es cuando empiezas a calcular el error de tus decisiones y te empiezas a dar cuenta si sí era lo que esperabas y si sí es, se refuerza y se prolonga. Pero si no era, entonces tu cerebro te dice, aquí hubo un error de cálculo, corrige. Siente menos. Decide quedarte menos.
Y podríamos decir que esto también puede durar horas, o quizá, como algunos psicólogos dicen, podría durar 7 años en promedio, que es lo que dicen Wow. que dura la crianza hasta que los niños se hacen relativamente independientes, ¿no? Que es más o menos por esa edad. Y hay otros que dirían que es un aspecto cíclico. Cada 7 años habrá una crisis donde se tiene que volver a pasar por estos mismos mecanismos de atracción, de euforia, de distracción y volver a construir, y volver a construir, y volver a construir. Lo que sí pareciera ser es de que entre más construyes y más aprendes a construir, más fácil es construir la siguiente vez. Wow, qué importante. O sea, entonces, muchas veces creemos que el amor o esto, lo que es la vinculación afectiva, es más subjetivo, pero en realidad el componente de decisión es sumamente importante, Genaro. Bueno, sin duda en los seres humanos, si nos enfocamos únicamente al amor de Disney, al amor del cuento de princesas, si nos enfocamos en eso, estamos condenados a que va a caducar, sin duda, porque eso se acaba, porque es un estado mental dinámico en el que no se puede vivir todo el tiempo. No puedes vivir eufórico todo el tiempo. No, nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro funciona con euforia y luego tiene que venir la calma, porque la euforia representa cambios muy dinámicos en el cerebro que implican energía. Okay. Cuando se te va la euforia es cuando mucha gente dice, ¿será que quiero seguir con esta persona o ya no? Y algunos psicólogos, terapeutas de pareja dirían, ahí es cuando empieza la otra parte. Algunos lo llaman el amor verdadero. Yo no diría que es el amor verdadero. Yo lo que diría es que ahí es donde empieza el amor, donde ya no se trata solo de sentir. Ahora se trata también de decidir. Claro. Y en la decisión se construye. En la decisión aguantas algunas cosas hasta que la liga sea suficiente. No se trata de aguantar y aguantar y aguantar porque te vas a reventar como una liga. Se trata de aguantar lo que tú consideres, es una decisión personal que tienes que aguantar. Pero sin duda, este es un ejercicio que te lleva a ir moldeándote, donde ya no nada más se trata de sentir, se trata de decidir, pero también se trata de compartir lo que tú vas sintiendo, porque para las relaciones duraderas de pareja, se tiene que estar dispuesto a tener conversaciones incómodas con la otra persona. Claro. Si tú no estás dispuesto a tener conversaciones incómodas de lo que te gusta, de lo que no te gusta, entonces nunca puedes construir. Nunca puedes construir con base en lo que no conoces. Tienes que ir construyendo con base en lo que vas conociendo de la otra persona. Y por eso que se hace un tema tan interesante donde se mezcla cerebro, psicología y cultura. Sí, sin duda es que no podemos separar ni lo que nosotros podemos decir de amor, preferencia de pareja, elección de pareja, no lo podemos separar de los factores biológicos, de los factores psicológicos y de los factores culturales, porque en realidad no hay uno solo que pueda dictarnos, ¿no? No es solamente biológico, no es solamente cultural y no es solamente psicológico, ¿no? Claro. Entonces, ahora, perdón, fíjate que te interrumpo. Sí, algo que bien. Creo que es extremadamente importante es enseñarle a las generaciones jóvenes esa triada. A veces te van a romper el corazón y es normal. Se siente feo, pero no pasa nada. Es aprender con la adversidad. Claro. Cuando nunca hemos lidiado con la adversidad, en la primera golpecito que nos da la vida, creemos que es el fin del mundo. Y por eso es quizá que las personas que tienen más experiencia, pues ven diferente al amor que los que son mucho más novatos y naif. Porque el novato cree que cuando se termina y viene toda esa angustia, se acaba todo. Y el que tiene más experiencia dice, no se ha acabado nada. Has pasado de un ciclo a otro ciclo. Y lo que tendríamos también entonces que entender es que puedes ir de ciclo en ciclo, si eres de esas personas,
a lo largo de toda tu vida tener 100 ciclos o tener menos ciclos y aprender de que no se trata solo de lo biológico y emocional, sino que te trata de ir construyendo eventualmente hasta que logres crear algo muy bonito en donde te sientas muy bien con alguien y que no dependa únicamente de la euforia biológica, de la dopamina, de la noradrenalina, de señales honestas de reproducción, sino que sea algo creado, más subjetivo. En pocas palabras, no puedes mantenerte todo el tiempo en enamoramiento, ni puedes fijarte solamente en el físico que te atrae y en esa sensación de querer estar con la persona, ¿no? Sino realmente necesitas saber que hay otras cosas. Y fíjate que tocaste un tema que me encantaría que nos explicaras. Tú hablas del corazón roto, ¿no? Tú hablas de cuando una persona la lastiman. Yo siempre he dicho, con base en mi experiencia, que de amor nadie se muere, ¿no? Porque no me he muerto, ¿no? Tú sabes que yo perdí una pareja, muchas cosas han pasado en mi vida, la gente lo sabe, y no me morí. Entonces es lo que yo siempre le digo a mis alumnas, sobre todo, aquí tengo muchas alumnas que me siguen y a veces me dicen, doctora, es que me dejó, me voy a morir, y le digo, de amor nadie se muere, ¿no? Pero esa es mi experiencia. Sin embargo, se siente horrible, Genaro. Sin embargo, se siente horrible. Yo a veces me gusta mucho parafrasear o estar viendo ese tipo o escuchando ese tipo de canciones, ¿no? Hay una que me encanta de David Bisbal, que dice que solo junto a ella puedo respirar. O sea, yo recuerdo que yo no podía respirar, ¿sabes? Se me atoraba el aire y yo no podía respirar. ¿Qué pasa en el cerebro y en la fisiología de las personas cuando tienes el corazón roto? Cuando te quitan a esa persona, o cuando la pierdes, o cuando te dejan, o cuando se muere, esa persona ya no está. Claro. ¿Qué pasa en el cuerpo, Genaro? ¿Qué pasa biológica y fisiológicamente? Ya sabemos que, por ejemplo, hay neurocircuitos que evolucionaron para hacernos sentir bien, ¿no? Y ya hay anticipación de la recompensa que nos permite tener una idea de las expectativas que podemos tener de cierta persona, por las características que tenga. Pero también hay neurocircuitos y hay neurotransmisores y hay hormonas y hay muchas cosas que nos hacen sentir mal o que liberamos cuando nos sentimos mal. ¿Cuáles son esos, Genaro? Sí, fíjate, quisiera comenzar con una anécdota que una vez me pasó. Hablando yo de la neurobiología del amor, junto a mí estaba un psicoanalista. Y cuando yo explicaba desde mi perspectiva qué era el amor y hablaba yo de todos estos neurotransmisores, yo creí que yo era claro. Y cuando le toca el turno a él, dice, para entender el amor, desde el punto de vista de él, que era psicoanalista, decía, hay que entender la angustia. Porque sin angustia no hay amor. Y él lo mencionaba, no sé si tenga seguidores psicoanalistas, ellos darán o no la razón si así no sé, pero que lo pongan aquí. Pero tenía razón en algo que te voy a explicar. Cuando uno forma un vínculo afectivo y lo expresa uno con contactos selectivos, con tiempo, incluso con reproducción, con apareamiento, con crianza, con un nido juntos, si hago la homología entre animales y la casita que hacemos con la pareja, entonces uno forma un vínculo afectivo que lo que vemos es la parte de selectividad de la pareja. Pero algo que nunca se habla es de que cuando se quita a esa pareja, o se va, o se muere, o te deja, entonces los neurocircuitos que estaban participando tienen que hacer un cómputo neural nuevo. Y ese cómputo neural, tu cerebro te lo indica con emociones. Volviendo a la frase de Pansek, las emociones son señales. Y las señales que percibimos de angustia cuando alguien nos deja o cuando alguien se muere, son señales de que acabas de perder algo que era importante en tu adecuación biológica. Alguien con quien aparentemente se veía una ecuación biológica beneficiada, y perderle, tu cerebro te lo indica que acabas de perder algo importante. ¿Cuáles son las partes del cerebro que se asocian con eso? Principalmente hay una que se llama el cíngulo anterior, y es una parte que está entre la corteza y el hipotálamo. Si hubiéramos un sándwich para la audiencia que nos escucha,
La parte de más del centro es el hipotálamo, el cerebro. Después viene el jamón y el queso, que sería el cíngulo, y luego la corteza, que es la otra rebanada de pan. Entonces, en esa nivel intermedio, se dice que solo los mamíferos tenemos neurocircuitos desarrollados, que le llamamos el sistema límbico. Y eso nos lleva a entender que sentirnos mal porque alguien nos dejó, o porque una pareja se murió, o porque nos rompieron el corazón, es una característica que solamente los mamíferos tenemos. ¡Wow! ¿Solo los mamíferos? Bueno, es lo que dice la evidencia neurocientífica. En otras palabras, no vas a ver evidencia conductual de que un reptil se la pase mal porque su compañera reptiliana lo dejó. No, pues no. No lo vas a ver. Pero en los mamíferos sí. Y si a eso le aumentas la capacidad cognitiva de nuestra corteza, donde implantamos creencias muy fuertes, incluso que se nutren de cosas metafísicas, diría yo, o cosas que van más allá de lo que podemos medir y comprobar, sino que van más allá, que a veces atribuimos al amor, como René Descartes, cosas mucho más allá de lo que podemos realmente saber. Pues entonces podemos extender este sentimiento de pérdida de adecuación biológica, lo podemos extender y hacerlo mucho más grande de lo que a lo mejor sería en los otros mamíferos. Y podemos entonces ver gente que sufre duelos que no duran una semana o 2 semanas o un mes. Claro. Vemos gente que sufre duelos de años, y que a veces es esta capacidad cognitiva asociada a las memorias y a tus creencias, lo que nutre a esa corteza del cíngulo anterior para que siga experimentando la angustia de haber perdido algo, cuando a lo mejor si tú cambiaras tus creencias, habrías sanado mucho antes. Y por eso vuelvo a la idea de que para estar con salud mental tienes que cuidar tu cerebro, pero también tienes que cuidar tus creencias y tu cultura, tu círculo social, porque en esas tres está el core, la esencia de cómo te estás sintiendo. A veces es solo biológico, a veces es tus creencias muy fijas, inflexibles, y a veces son tus amigos o tu círculo el que te está nutriendo de esas ideas, o tu propia cultura de tu país, ¿no? Claro, es muy interesante, Genaro, porque ¿cuántas personas no pierden la vida incluso, ¿no? Porque perdieron a un amor. Hablando de pierden la vida porque se automueren, porque no lo podemos decir aquí en YouTube, o pierden la vida porque dejan de vivir. Hablando de esto, muchas veces se ha dicho, por ejemplo, que el desamor se puede entender como un dolor físico, Genaro. ¿Es verdad que el desamor o el dolor sentimental comparte vías neurales con vías del dolor? Sí, claro. A ver, la parte biológica de nuestro cerebro que nos dice con señales que te está yendo mal, que se siente feo, ese cíngulo anterior proyecta información aparte de una parte más atrás del cerebro que se llama el mesencéfalo, donde hay unas estructuras que llamamos la sustancia gris periaqueductal. Y de ahí surgen vías nerviosas que mandan información a tu corazón, a tus glándulas salivales, a tus intestinos, a tu estómago, a tu garganta, y lo puedes experimentar como un nudo en la garganta, ganas de llorar, opresión en el pecho, síntomas digestivos, resequedad bucal. Lo puedes sentir de muchas formas, e incluso si te tomaras un analgésico, como un paracetamol o una aspirina, seguro podrías modular algunos de los efectos de sentirte mal, porque también se comparten algunas vías de la nocicepción en lo que llamamos el dolor. Para algunos el dolor es más estados afectivos y la nocicepción es algo más físico, pero comparten vías y comparten algunos neuroquímicos. Sí, claro. Bueno, ¿cuáles son los neuroquímicos? Ajá. Esencialmente son las vías del dolor.
ciclooxigenasa, prostaglandinas, ¿no? Y seguramente hay muchas otras que desconocemos y que le dan una connotación diferente subjetiva al estado afectivo que experimentamos cuando nos duele la pérdida de alguien. Pero en una parte se comparten y por eso es que en algunas partes los analgésicos podrían ayudar. Y yo creo que es bastante sano para todos entender que todas nuestras conductas no solamente dependen de lo biológico, dependen también de lo psicológico y de lo social. Quizá eso lo he repetido varias veces, pero es que para mí es tan importante entender que tanto las cosas buenas como las cosas malas asociadas a tu conducta tienen esos 3 pilares básicos. Y cuando uno se va adentrando y entenderlo, uno puede aspirar más a poder mejorar eso. Oye, Genaro, fíjate que qué bonito que hablas de esto, porque yo me acuerdo mucho, para mis seguidores, creo que todo el mundo lo sabe, pero yo soy viuda, entonces a mí me tocó cuando yo estaba a la mitad del doctorado y él era mi tutor. Entonces yo me acuerdo mucho que tú me decías y me encantaría que le dieras esta explicación a la audiencia, porque a mí me ayudó muchísimo y hasta la fecha creo que es algo que yo sigo haciendo. Tú siempre me dijiste, Miriam, si te sientes triste, no te quedes encerrada en un cuarto, hablando de que no todo es biológico, aunque esto creo que sí tiene que ver con lo biológico, pero también tiene mucho que ver con la actitud y con tus actividades y cómo puedes tú empezar a modular este tipo de estados de depresivos tal vez, ¿no? De distrés. No sé, no puedo decir depresivos, pero sí puedo decir de distrés. Entonces tú me decías, no te quedes encerrada en un cuarto oscuro, tienes que salir y tienes que hacer cosas que te gusten, ¿no? O sea, pensando en esto de que tienes que modificar estos estados de distrés a través de actividades o acciones que a ti te hagan sentir bien y el hecho de no estar a oscuras. Por favor, platícanos sobre esto. ¿Puedes dar el consejo completito para nuestra audiencia? Porque yo creo que esto le puede salvar la vida a mucha gente. Bueno, y es bien interesante porque, a ver, te rompen el corazón, te dejan, se muere alguien a quien amabas, a quien querías. Y el dolor es imposible de evitar. Pero dijeran algunos psicólogos, el sufrimiento sí se puede evitar. Sentir dolor es normal, es biológico. Tenemos un sustrato cerebral que se siente feo cuando algo que era bueno para nosotros se va. Y tenemos que entender que es un proceso biológico también el duelo. El duelo se pasa por fases. Los que estudian el duelo y los tanatólogos lo conocen muy bien. Son fases que llevan tiempo. Y entender las fases nos ayuda a entender en qué tiempo nos llevará recuperarnos. Es un tiempo X. Pueden ser 6 meses, puede ser un poco menos, un poco más, pero se habla de 6 meses en promedio. Ojo, yo aquí sí quisiera decir algo bien importante. Aquellos remedios que te quiten el dolor inmediatamente no te convienen. Porque los remedios que te quitan el dolor inmediatamente seguramente están imitando las vías neurales que tú tenías activas. Y cuando hablamos, retomando el tema de las drogas, por ejemplo, habrá muchas drogas que le quiten el dolor a un corazón roto. Muchas. Claro. Y vemos películas de Pedro Infante tomando en la cantina porque su mujer lo dejó y cantando canciones románticas y de dolor y gritando como mariachi. Y eso es parte de la cultura de tanto de lo que yo estoy diciendo. Llegamos a creer que si te rompen el corazón, se vale ir a emborracharte o quizá algo más. Hay quien quizás se meta fentanilo, heroína, morfina, metadona, opioides, o alcohol, o benzodiazepinas, o algo que calme el dolor inmediatamente. Ojo, si algo te quita el dolor inmediatamente, probablemente estés usando la estrategia equivocada. Probablemente no estés pasando por el proceso normal de plasticidad cerebral, donde tus neuronas paulatinamente se tengan que reconectar
con tu propio equilibrio cerebral, tu estado biológico, y te lleven a un estado de normalidad paulatino, que es lo correcto. Si es rápido, húyele. No puede haber remedios rápidos. O los hay, y esos te los dará tu psiquiatra. Si él lo considera prudente, te dará remedios rápidos, compensando o sopesando más bien costo-beneficio. Pero pensemos en esto como el analgésico que le dan a alguien que tiene un hueso roto. Se lo dan para que no le duela tanto, pero no te lo pueden dar todo el tiempo al grado de que sigas caminando con la pierna rota porque no te duele. Porque te lastimarías más, ¿no? Tiene que doler un poco para que dejes de usar la pierna, ¿no? Y en ese proceso le das chance a tu cuerpo de curarte más de manera adecuada en el tiempo que lleve. Igual con la mente. El cerebro requiere, y sus funciones como la mente requieren un tiempo adecuado. Y no existen tratamientos rápidos que pudiéramos decir que son buenos. Y si alguien te los da, aguas. Tiene que ser un profesional de la salud que esté certificado para darte esos medicamentos que actúen rápido. Y por supuesto que los dan, los psiquiatras los dan, pero los dan sabiendo lo que están dando, ¿no? Claro, un profesional, nunca podemos automedicarnos. O por ejemplo, volviendo al tema como conductual, muchas veces, ¿no? ¿Qué decimos? Pues un clavo saca otro clavo. ¿Y qué decías tú? Pues es que aguas con ese clavo porque se puede llevar toda la pared, ¿no? Sí, yo pienso que a veces lo que ayuda mucho es buscar estrategias, saber que el cerebro llevará sus propios mecanismos de sanación, y a veces lo que ayuda mucho son buscar estrategias nuevas en creencias buenas, en creencias que te ayuden a sanar. Y hay muchas creencias positivas. ¿Cuáles? Danos unos ejemplos, Genaro, por favor. Bueno, yo te podría hablar de dos que son muy cercanas a mí. Una es el estoicismo. Y el estoicismo, como corriente de pensamiento filosófico, dice que tienes que entender cómo funciona el mundo, la naturaleza y el universo. Y cuando logras entender cómo funciona el mundo y la naturaleza, aprenderás a distinguir lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar. Claro. Y si sí lo puedes controlar, contrólalo. Y si no lo puedes controlar, acéptalo. Acéptalo como una realidad de tu naturaleza y modifica aquellas otras cosas que sí se puedan modificar. No podemos modificar la muerte de alguien. Es como funciona la naturaleza. No podemos modificar lo que alguien más siente, y si se quiere ir y romper una relación, no lo podemos modificar. No depende de ti, depende de la otra persona. Pero lo que sí puedes modificar es lo que vas a hacer contigo, con tu conducta. Y puedes ser Pedro Infante e ir a la cantina a emborracharte, o puedes mejor hacer ejercicio, meterte a correr, al gimnasio, a tener pensamientos que te llenen de armonía en vez de odio y de rencor. Y controlar lo que puedes controlar te lleva a tomar decisiones proactivas, ¿no? Donde tú mejoras tu situación, pero también te lleva a entender con humildad ante el universo que hay cosas que simplemente no dependen de ti. Y qué bueno entender eso, ¿no? Porque muchas veces nos flagelamos tratando de cambiar lo que no podemos cambiar, y en ese trayecto sufrimos muchísimo. Mucho de nuestro sufrimiento se prolonga por nuestras creencias. Wow. Por eso es que lo considero un pilar tan importante. Pero las creencias solitas no son todo, Miriam. Las creencias están ancladas a un cerebro biológico. Y el cerebro biológico y las creencias se pueden modificar dependiendo del nicho cultural en el que vivas. Probablemente sí, Tlaxcala, Jalapa, Veracruz, Holanda, Francia, sean diferentes nichos y nos hacen tener un contexto cultural diferente donde nos creemos cosas diferentes y el cerebro interactúa de manera diferente con esas creencias. Por eso es tan complejo y tan interesante estudiar el cerebro. Hablando de esto,